No, ahí sí, ahí comenzó a hablar. Ahí sí está grabando. Ya, nuestro Sí, sistema de edición te mandó el mensaje. claro. Ya, vamos a esta brillo. Partamos hablando de, yo creo que lo más, porque no sé, a mí como que me choqueó saber que Daza, la subsecretaria, dijo que tan solo hace muy poco se descubrió, así como muchas otras cosas de esta enfermedad que son nuevas, que los asintomáticos no contagiaban. Y tú, claro, te tomáis la cabeza, como que te pegáis cabezazos contra la pared. ¿Es posible que un asintomático no contagie? ¿O es cierta esa incertidumbre que había? Eso es lo primero. A ver, Es no. cierto que puede haber incertidumbre de que un Sí, asintomático no contagie. puede haber incertidumbre, puede haber incertidumbre, pero me cuesta un poco hablar de esto porque, es decir, uno Ay, te toca la fibra. me molesta en realidad que personas que están a cargo de estudio epidemiológico, de cuarentena. A ver, para ser honestos, en la bibliografía, esto lo pueden ver nuestros amigos youtubers que lo venimos diciendo desde la primera charla, es decir, no somos chaqueteros, ¿ya? Porque ahora todos dicen, oye, pero si en Estados Unidos Era fácil antes, era claro, todo fácil, se claro, es decir, no lo general, estamos haciendo, exacto, no lo estamos haciendo en el diario del lunes, como se dice, ¿no? en el fútbol, ¿no? Como se dice en el fútbol. A ver, las evidencias que habían en el SARS antiguo, ¿cierto? De la epidemia del 2002-2003, ya se sabía que los asintomáticos eran la carga viral, eran los más potentes en infectar a la gente. Eso ya se sabía, El principal vector de contagio. de contagio. Eso ya se sabía con el SARS-1. Uno, del 2002-2003. Es decir, si ponemos en cualquier sitio para buscar, ponemos SARS-1, ya eso ya estaba un poco estudiado. Por eso los coreanos, y por eso esto también lo conversamos no solamente en nuestros webinars aquí, sino en otros que estuvimos y que pusimos un par de links, En el webinar que hiciste con Data Science. con Data Science, que se fue en febrero. Hicimos un webinar en febrero donde lo comentamos con respecto a las proyecciones, que la clave siempre es testear a los asintomáticos. Siempre. Y esto también no lo digo yo, sino lo decía mucha gente relacionada a temas de virus. Por ejemplo, también había una columna en CIPER muy buena que la vamos a poner abajo, que la hizo el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Kiwi, que decía que el modelo chileno, esto fue hace un mes y medio, decía que el Un mes modelo, y medio, no un hace mes dos y medio, semanas. no hace 2 semanas, que el modelo chileno iba a ser eficiente, esto de cuarentenas selectivas, solo si se sabía el número de contagiados y de asintomáticos, porque esa era la clave del modelo chileno. Entonces, O sea, es un modelo de cuarentenas parciales que no funciona sin monitoreo del principal vector de propagación y contagio, que son los asintomáticos. Pero el punto es que... pero deja terminar la idea. Claro, claro, Y perdón. en febrero ya habían trabajos en Nature, en Science, en Lancet, revistas de alto impacto de la comunidad científica, que también mencionaban que los asintomáticos eran un potente vector viral, es decir, podían infectar a la demás gente con respecto al SARS-2. ¿Podéis poner solo uno de esos artículos después abajo, Sí, para los que vamos a quede poner. referenciado y se pueda hacer el link quien quiera? Exacto, lo vamos a hacer. Entonces, cuando a mí qué es lo que me preocupa, y tampoco quiero ser chaquetero porque ahora ya perdimos esa ventana que teníamos, que hablábamos hace como un mes y medio o 2 meses, esta pequeña ventanita con respecto a Europa. En realidad, cuando decimos Europa, con respecto a los países europeos que sí tomaron medidas, como República Checa, como Alemania, como Corea, que ahora si bien tuvo un nuevo pic, está de nuevo con procesos de cuarentena restringido. Es decir, Alemania ahora va a empezar el fútbol en 2 semanas más. Entonces, ¿y esto por qué lo digo? Porque nos estamos comparando, el ministro o la subsecretaria compara con Estados Unidos, con Francia, y en Estados Unidos la gente no hace cuarentena, es como inconstitucional. Aquí no tenemos cuarentena.
Entonces todo funciona como si nada. Es como si usted puede, venga a trabajar. Ese es el nivel de comparación. Ese es el nivel de comparación. Ese es el nivel de comparación. Entonces, Chile está comparándolo con Estados Unidos, donde es el epicentro, pero aquí no se hace ninguna medida. Chile hizo medidas, y las medidas, por lo que veo, no se hicieron con respecto a hacer los focos de testeo donde las personas, donde realmente había que testear. Y para terminar, recién hoy, Mañalich dice de que no es posible hacer testeos así como a locas y a siniestras, porque es como casi perder recursos y perder tiempo. Entonces, al final están testeando solamente a la gente que entra con síntomas a los hospitales públicos, o a las clínicas. Es decir, no hay una, ¿cómo puedo explicarlo esto? No hay un interés real de mapear o de observar cuánta gente es asintomática. Y eso es preocupante un poco para el modelo de que está teniendo al menos Santiago en otras regiones, estos modelos localizados. Es súper difícil realmente mantener una curva plana, como dijo Mañalich hace 4 días atrás, que se disparó hoy día con 2.000 casos. Entonces, 2.600. Entonces, a mí me preocupa un poco ese discurso, que yo creo que quiero entender que la subsecretaria se equivocó, porque ella ya primero también había confundido el test del PCR. No sabía que el test de PCR se hace sobre la polimerasa. Wow. Claro, no sabía eso, y también dijo de que se había creado en el Instituto de Salud Pública. Si esta técnica no la creó. Sí, no. Entonces, a mí. Está ahí en el timeline, está puesto hay un amigo tuitero que puso el fragmento de ella describiendo. No, mejor que pasemos. ¿Cachai? Entonces, tampoco no quiero que seamos, oye, los niños son unos chaqueteros. No, pero no somos chaqueteros. Es que ahora es que, ¿sabes lo que pasa? No, lo dijimos. ¿Cachai? Claro, entonces, pero es que. Ya, pero el foco. Ahora hay que buscar soluciones. El foco, entonces, pero el foco siempre ha sido y tiene que seguir siendo cómo controláis al propagador clave, que son los asintomáticos. Uno, también, sí, es muy interesante porque hay una, ya se sabe que hay ciertos propagadores que representan como el 80% de los contagios. Hay personas que tienen ciertas actitudes por hábito, por trabajo, que son muy buenos facilitadores del contagio. Pero, en fin, el tema era que si hay algo que era clave aquí, que ya se contaba con antecedentes desde el SARS anterior, o sea, hace más de, ¿cuánto? ¿10 años? 18 años. 18 fue años, 2002. 2002, es que los asintomáticos muy probablemente son un vector de contagio. Eso quedó confirmado ya al comienzo de la pandemia. O sea, quedó ratificado, algo que había una hipótesis muy fuerte como para avalar eso. Eso quedó ratificado. Y quizás fue solo un error quizás fue solo un error de comunicación Yo quiero pensar eso. Del problema, ¿no? Quizás ella no lo entiende. Pero quizás no ella la que toma las medidas y probablemente no lo sé. Yo no sé cómo funciona ahí. Estamos tomándonos quizás de una caricatura que ella lanzó. Pero yo no sé cómo se toma. En el fondo, no sé si están testeando cómo es el seguimiento que se hace a los asintomáticos. No lo están testeando. Y de hecho, ¿Cómo alguien llega a ser testeado? Pero claro, los parientes, o sea, sí están siendo testeados quienes tuvieron contacto directo. Claro, eso sí. Y de hecho, esos están tomados como testeados. Es un poco lo que conversamos el otro día, de que, por ejemplo, si tú sales positivo y yo vivo contigo, estoy por default, es decir, estoy sí o sí en la lista como positivo, sin que me hayan hecho un test a mí. Mi punto es, como lo que decías tú, a mí me preocupa un poco esto, porque esto queda demostrado si la subsecretaria lo dice con forma de conocimiento, que se habló en una charla ahí en el Ministerio de Salud. Yo creo que de verdad nunca
nunca hubo una consideración de testear a los asintomáticos. Y Como una recién ahora, campaña, una política específica para una especie un plan finalmente, un plan de exacto, testeo para contener la propagación, po. Eso como, exacto, eso es que eso no exacto. existió. No, y recién Sí, ahora se po, está haciendo. o que nos cuenten, po. Que nos Sí, digan la verdad nomás. Oye, ya. no, pero que nos cuenten cómo funciona su política de testeo. Yo creo que ahora en realidad se testea bajo ese criterio, o sea, eso está, la gente Eso que está ahora, está en ahora. contacto directo es testeada. Los tiempos sí está pasando esto de los PCR, que tú lo dijiste en hace como Lo un mes dije y medio, en un mes lo dije. el Lo comentamos, 25, pero era lógico. Es decir, todos dicen que es lógico. que, Al- bueno, contemos, pues, hacemos Contemos la específico. historia. ¿Qué es lo que se está qué es lo que se agotó? Se agotó el Ya, reactivo, ¿no? se están agotando los reactivos. Esto fue algo que nosotros conversamos y yo lo tiré como premicia. Y me dijiste, a ver, tírala, tírala, tírala. Yo dije que se iban a estar acabando los reactivos para hacer el PCR. Cuando hablo de reactivos, son en el capítulo pasado, donde nadie lo ha visto, de qué se Que trata fue, el PCR, que fue que el fue lo peor, capítulo más más malo y fome de la serie. de la serie. Decíamos de que eran los partidores, ¿cierto? Estos pequeños segmentos de material genético. Todas estas cositas que se tienen que pegar también, que se llaman ligasa, se agregan la polimerasa, se agregan enzimas para mejorar la reacción química. Todos esos son reactivos biológicos que se tienen que comprar, porque en Chile no se hacen. Se están comprando en Roche, tengo entendido. No hay cómo reconvertirse, la industria nacional no se no alcanza a sacar esos volúmenes. No nos alcanzamos, sería genial. Es decir, así yo me acuerdo cuando yo mandaba a secuenciar mis fragmentos de ADN en Chile, los mandaba a Corea o a China y se demoraban como un mes en darme los resultados. Entonces siempre No hay teníamos, cómo reconvertirse. no hay que, muy, no, y pequeños laboratorios van a ser capaces de hacer eso y van a ser solamente para muestras locales, 50, 100, porque no hay stock, no hay stock. Entonces, ¿qué pasa? Tengo entendido de que compraron mucho stock, como 200.000 stocks según lo que dicen, pero son como del sistema público, pero son los Sí, pues sistemas, el sistema público fue el que compró, está claro, abastecido. El privado se quedó corto, y el sistema privado se quedó corto. pero está llegando un embarque, así como muchas cosas. También hace un mes y medio nosotros sabíamos que a través de la UC que se estaban quedando cortos de tórula, este cotonito que te meten aquí Claro, en la faringe para sacarte claro, la para muestra, sacar la muestra. se iban a acabar a mediados de mayo. Al final llegó un embarque, están usando reemplazo. O sea, eso está pasando ahora. Eso está pasando ahora. Están todos intentando. Pero, Ahora, ¿qué pasó? Espera, ¿sí? para terminar, más o menos los cálculos que yo tenía y más encima mis fuentes, mis amigos del Instituto de Salud Pública, me decían de que iba a haber un stock como por lo menos de un mes y medio. Pero ¿qué pasó? Nos adelantamos tanto en hacer tantos testeos, ¿cierto? Porque ahora se duplicaron el número de testeos y a medida que duplica el número de testeos, vas disminuyendo el número de reactivos. Y por eso se acortó un poco y ahora en 2 o 3 semanas estamos fuera de reactivos. Y, y es un poco complicado porque es como nuestro material fundamental para hacer un seguimiento, sobre todo ahora, de los asintomáticos, que sabemos, según lo que dijo nuestra subsecretaria, ahora que sabemos que son un ente importante en la transmisión de la enfermedad. ¿Por qué es posible que un asintomático no sea contagioso? ¿Por qué hay duda? ¿Por qué pudo haber habido duda de eso? No ¿Cómo entiendo. funciona? ¿Pero cómo funciona? ¿Cómo un asintomático, explícanos, cómo A un ver, asintomático podría no ser portador y no contagiar? No es que no entiendo. mira, esto pasa Es que no porque, entiendo por qué. porque a mí tampoco se me ocurre qué pasó un poco en la organización de la gente que está ya sea en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Ciencia, pero por lo general los asintomáticos, si uno analiza la historia de los virus, la otra vez conversábamos con respecto al VIH, ¿cierto? Una persona que no tiene el síntoma, tiene el virus, pero lo puede dar. Es decir, eso se ha dado siempre, hasta con la influenza. Hay personas que tienen el virus de la influenza, son asintomáticos a la influenza, pero pueden ser contagiosos con la influenza. Es decir, hay evidencia en otros virus, no solamente en el coronavirus, de que los asintomáticos, es decir, los que tienen el virus, pero no se contagian, son un vector fundamental en la transmisión. Y a mí eso, cuando yo lo Pero escucho, quizás, me pero chocó. quizás, pero quizás, a ver, como lo que puede estar ahí en la balanza es que
quizás tampoco por las características del virus. Por ejemplo, por el mismo VIH, pues el VIH no se transmite a través Sí, de gotículas en el de aire. Entonces, gotícula en el aire. lo que se refiere a esa cita es que estaba en duda si es que el virus era capaz de transmitirse de esa manera entre personas que no manifestaban los síntomas. Por ejemplo, como el caso del VIH, pues. En el Ujú. VIH, si esto fuese VIH, se comportara igual, un asintomático mediante gotícula, o la aerolización o la forma en que hoy día uno se contagia, para el caso de este virus, pudo haber sido que no era el caso, po, pero estoy tratando de inventar alguna forma de lograr que Sí, esto... ¿qué pasó? Aquí, yo siento que ahí se perdió un poco la comunicación, porque tampoco quiero ser irónico, es decir, la gente debe estar preocupada y todo, pero debe haber una o dos personas constantemente buscando en la red, ¿cierto? En la red me refiero a distintas páginas de ciencia, cómo está el tema del coronavirus, cuáles son las evidencias, ahora se ha visto algunas cosas con gatos, con perros, constantemente estar ahí en movimiento. Pero yo también estoy un poco preocupado, pero siento de que me alegra un poco de que haya ahora una restricción masiva de cuarentena en Santiago, pero no entiendo por qué parte el viernes. Es como todo, como vamos a hacer esto, pero vamos a partir en una semana más. No, pues es que en esta falsa dicotomía, el otro día leí a alguien que comentaba que, claro, ahora es muy fácil decir que todos sabíamos lo que puede pasar. Todos siempre supimos lo que puede pasar si no se necesita ser capo, no se necesita tener un título universitario que la mayoría de las veces no sirve de mucho Uh -huh. para el sentido común. Eh, no se necesita nada, mucho más que un teléfono y mirar, tener acceso a las redes sociales para saber que hay países que están colapsando, que colapsaron, con gente que muere literalmente muriéndose en las calles, en sus casas, Claro. solos, que no pueden ser retirados por sus familiares. Eso es posible, o sea, no hay que ser capo, no hay que ser doctor en fisiología para entender que ese es un escenario Muy probable. plausible. Ahora, pero tampoco, claro, las decisiones tienen un peso y hay que hacerse responsable, pero la gente sale a trabajar o tiene que salir, entre otras cosas, porque tiene que ganarse el pan, po, weón. ¿Cómo Obvio. te haces cargo como independiente de llevar comida a tu casa si es que te van a dar 65.000 pesos mensuales para que no salgáis a trabajar? O sea, eso es una burla, po, weón. Sí. No hay plata, bueno, hay que hacer que esté la plata, po. Nos endeudaremos 10 años, nos endeudamos 10 años, de la misma manera en que rescatamos la banca en los 80 para que no quebrara el país, rescatemos a los trabajadores para que no colapse ni la economía y no sufran ni padezcan esas familias, no solo por la enfermedad, sino que por la incertidumbre de no saber si Claro, van no. a llevar un plato de comida a su casa. Exacto. Es ese el estado. O sea, Uh -huh. la gente la está pasando mal. Nosotros somos afortunados, entre comillas, yo mucho más que tú estás ahí entre medio de toda esa cuestión con tu familia y Sí. tu hijito, digamos, pero, pero eso pasa, po. Eso Bueno, pasa en esta falsa dicotomía qué, entre qué pandemia y bueno que, economía, entre sí, qué salud y bueno economía. que tocaste ese tema porque yo hace poco también un amigo, como estaba súper preocupado, el Francisco, que es uno de los que nos ayudó a hacer el link con la gente de la posta central para la cámara, me decía, pero puta Mauro, ¿cómo podemos solucionar esto? Y él me decía algo similar a lo tuyo, es decir, que realmente se ponga la mano al bolsillo, ¿cachai? Y mejorar esto. Y hablamos muy cortito, y hablamos de un caso muy bueno que ocurrió con la gripe española aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, en San Luis, ¿qué hizo el gobernador? Le dijo a toda la gente, quédense en sus casas por 4 meses, y el Estado le pagó a la gente. Y su curva de la gripe española fue muy baja, es decir, murió muy poca gente. Conozco En, ese caso. en cambio, en Filadelfia, el estado de Filadelfia dijo, no tenemos plata, es decir, un estado mucho más grande, el estado de donde está la ciudad de Filadelfia, y murió no sé cuánta gente. Es decir, Mm. eso habría que hacer acá. Y yo creo que se puede, es decir, y es lamentable que lleguemos a esto. A mí me da un poco de como que entre pena y rabia, ¿cachai? Bueno, Pero, pero mira, también pero bueno, hemos discutido sobre la gradualidad. Quiero hacer el énfasis en este punto.
estamos a mediados de mayo y todavía no hay un acceso garantizado digno, hasta cupones, hasta la... no sé, todavía no hay un acceso garantizado digno para que las personas sepan que van a tener recursos para llegar a fin de mes. Eso no Claro. existe. Una especie de pequeño salario universal, destrocemos esas corazas ideológicas que, que en Chile significan que el Estado no puede participar en cosas como esta, por Claro. un momento. Les- a- a- en esta falsa batalla, disputa ideológica, dejémosla en el refrigerador y durante estos 3, 4 meses hagamos un paréntesis y garanticemos con un costo, con plata que no tenemos, nos endeudamos, así como lo hemos hecho antes, para garantizar ese acceso. Eh, Sí, eso, estoy no sé, completamente de acuerdo. no sé si Y, hay que ser muy y- capo no, para o sea, no hay que ser muy capo. algo así, no sé. Y a mí me Es como llama, que como ciudadanos podemos opinar esas cosas, po. sí, y como para complementarte un poco este tema, cuando empezaron a ocurrir todos estos temas de cuarentenas y todo el tema, yo también esperé de que el gobierno fuera un poco menos burocrático no este, bueno, en general, ¿no? En algunos accesos, por ejemplo, el seguro de cesantía, esos tipos de dineros que no se entregaran por cheque. Porque No, es heavy lo de los cheques, a mí sí. eso, yo dije, ¿cómo? Es decir, no podemos, aquí y en países donde, por ejemplo, yo escuché también en El Salvador, en Honduras, se estaban entregando dinero en forma en línea. Es decir, poner un par de cosas y se traspasaba a la banca hasta estas tarjetas de Sí, no, supermercado. sí, sí. Pero ¿qué esperamos? Esperamos de que fuera todo burocrático, todo con las firmas, todo con el papel, y llenamos y esperamos que la gente viajara desde un punto X por 2 horas al lugar donde tenía que retirar su cheque para después volverse esos dos. Es decir, estuvo 7 horas en contacto con otra persona cuando inició este tema. Y seguimos así, ¿eh? Y seguimos así. Ya, entonces está claro que los asintomáticos son un factor clave en el control de la enfermedad, Sí, que son debiesen y ser, serán. Y no eh, solamente para este, sino probablemente para este y para los otros virus que vengan. ok, conversemos eso antes que terminemos, porque en la versión corta Sí. de hoy día es que, ¿cómo te imagináis esto ya? Porque he tenido varias conversaciones, hoy día hablaba con alguien también, un ex del ISP, con un par de personas de un centro de salud, y todos nos estamos imaginando esto como un estado permanente de las cosas. Eh, no acuñó bien el término de nueva normalidad, pero eh, un, un- una especie de estado permanente en que hay ciertas medidas de higiene, de control, de sanitización, la forma en que nos relacionamos. Y eso está muy relacionado, quiero hacer mi punto Ujú. con lo que la ciencia está haciendo detrás de esto, porque ya hay evidencia de cómo eventualmente se va a comportar esto, ya hay más evidencia desde hace 2 meses de cómo se están comportando los anticuerpos de las personas que están siendo sometidas a los test. Claro. ¿Qué forma está tomando la pandemia? Se está transformando en corto, en una especie de en una especie de barriga estacional que asola los hemisferios alternadamente, o se está transformando en una especie de viruela en que es una sola gran corrida que hay que erradicar y focalizar y constreñir hasta apagarla geográficamente. ¿A qué se está pareciendo esto? ¿Y A por eso, qué? a lo último, ¿Por qué? a lo último. A lo último porque, bueno, ya hay un poco más de datos, es decir, la tendencia es muy similar con respecto a la inmunidad. Hay un capítulo que nosotros hablamos de la inmunidad, no me acuerdo si el tercero o el cuarto, y hay ya bastante evidencia de que realmente tu sistema inmunológico se empieza a apagar o ya no eres tan susceptible a una infección cuando ya pasan como 5 6 7 meses. Entonces, ¿eso qué generaría con respecto al tiempo? Que vamos a estar constantemente, por lo menos, con campañas de vacunación como una influenza, pero no solamente estacionar. Y eso es lo complejo, porque uno dice, ya, preparémonos para el invierno, ¿no? Es la típica, oye, pasé agosto, porque es el pic de influenza. No, esto va a ser
como pequeños brotes de, como decías tú, ¿no? Ya sea como de viruela, de sarampión, que es muy difícil de controlar. Es como que, Va a ir brotando por distintas partes en el planeta y en Chile. claro, y en Chile hasta Y tener, no, o sea, te entiendo, ¿no? Porque, primero que nada, muta rápido o lento, ya lo hemos dicho. Esta esto cosa. sí, muta rápido, pero las proteínas específicas para generar una vacuna se mantienen constantes, lo cual es bueno. Ok, o sea, va a haber una vacuna probablemente para esta cepa. Claro. Sin embargo, ¿por qué se van a producir estos brotes en lugares Como específicos? está pasando ahora en Wuhan, ¿Por qué se producen esos brotes? ¿Por qué no se ha desarrollado esa inmunidad? ¿Qué porque está no hay pasando, inmunidad, qué porque está no hay pasando en la inmunidad, física en el fenómeno? ¿Por qué no hay inmunidad? no hay inmunidad. Y ese es el tema. Es O sea, el decir, cuerpo humano no está desarrollando inmunidad no, a las variaciones del las virus. variaciones del virus. Y eso es importante tenerlo claro. Eso significa que va a haber un gasto importante en desarrollo de vacunas, de inyecciones por lo menos una vez al año, cada no sé cuánto tiempo, es decir, por lo menos 6 años, hasta que el virus se erradique. Mm. Por eso los estudios con animales también son importantes, porque si gatos tienen el virus, si perros tienen el virus, son Ya está reservorios demostrado. que ya está demostrado, que pueden transmitirlo entre ellos. Todavía no hay nada que lo Ah, transmita a humanos, pero hay no algunos, no hay evidencia del salto gato-ser claro, humano. pero justo estaba leyendo uno ahora que hay evidencias que inocularon gatos y contagiaron a monos, a macacos. Mm. Entonces, porque claro, es decir, no hay, todos dicen, no, hay que esperar las evidencias. Entonces, para esperar una evidencia que te contagie un humano, alguien tiene que ponerse ahí como experimento, ¿no? Es decir, inocular un gato y esperar que me contagie. Pero sí se ha visto con monos. Eh, Esto es un tema súper complejo, porque si la vacuna es un poco lo que conversamos el otro día, la vacuna te podría ayudar hasta un 50%, que es un poco la efectividad que tiene la vacuna de la influenza. Entonces, de todas maneras, la vacuna sí te va a ayudar a bajar un poco esta curva y quizás esto sea en el tiempo proyectado como una influenza. Mm. Ya, o sea, son vacunas estacionales, pero de pequeños probablemente brotes que van saliendo en Sí, distintas zonas del mundo, de Chile, algo de ese tipo. claro. ¿No? Y un poco lo que conversamos también en los primeros web, en los primeros conversatorios, que esto probablemente podría ser como una influenza. Ok, ok. Así ¿Algo que, más para terminar en la versión express? Hablemos, ¿queréis hablar sobre lo que, bueno, el personal médico se está contagiando, po. Ya bueno, van en el rank, creo que en el 10%, ¿no? 10-12% y en algunos hospitales del Salvador hay como un 15-20, tengo entendido, en la puesta central. Hay mucha gente, paramédicos, enfermeros, enfermos. Y ese va a ser el otro gran problema. Vamos a tener problemas de stock, ¿cierto? De PCR, que ya lo tenemos en el sistema privado. Ahora, si el sistema público le presta o le dona al sistema privado, ahí vamos a compensar. Quizás vamos a tener como para un mes y medio. Pero si se contagia en la primera línea, va a pasar lo que pasó en Italia. En Italia iba un poco la curva, un poco normal, pero se contagiaron muchos médicos, 2000, en una pura tirada, y la curva se volvió a disparar. Ya. Entonces, me cuesta un poco ver y no sé cómo estarán ahora los hospitales. Si ha mejorado un poco. Sí, no, la región metropolitana está casi el 90% de ocupación de las camas UCI. El resto de las provincias un poquito menos. La región metropolitana es la más complicada. Y es por eso que se ha pegado este tremendo frenazo sacando esta cuarentena provincial, porque de aquí a 2 semanas es probable que ya haya que empezar a derivar a otros centros. Entonces yo creo que también esa es la apuesta que están haciendo en esta planificación de eh, eh, soportar como sea el pico en la región metropolitana e ir derivando al espacio que vaya quedando en las provincias y jugar con eso, digamos, para cuando pase acá y esté ocurriendo allá, hacer lo inverso. Ya, ya Algo de, entiendo. algo de ese tipo. Pero como para Pero, terminar, eso es lo ¿hay que se ve. algún tiempo específico de cuánto puede durar la cuarentena? A mí me No, preguntaron, yo no, debería no, ser un no, mes, no, debería ser un no. mes. O sea, mínimo es esto, porque
dado que son 2 semanas el tiempo para ver los resultados de una medida como esta, o sea, porque si tú miráis la curva, veis que este PIX obedece a la nueva normalidad, a Claro. la BIM inaugurando el mall panorámico, a la circular obligando a los trabajadores públicos a salir a las oficinas. Así es. Esto es casi un acto de delito. O sea, obligaron a trabajadores de empleados Sí, públicos público. a ir a hacer trabajo de oficina, weón. Sí. O sea, Terrible. esa weá es... eso es que le hace enojar Sí, la, la tía la- Maritza. eso es imperdonable, weón. Bueno, Y para terminar, el ministro de Educación quería llevar a los niños, po, claro, porque no entonces, tienen riesgo de morir. claro, Y ahí te das entonces, cuenta de que, para terminar, y ahí te das cuenta de que no tenían idea de que los asintomáticos, porque imagínate, el niño se pega el virus, y claro, no le pasa nada, pero tiene el virus en su cuerpo y contagia a la abuelita, a la hermana. Esto se hubiera disparado como... bueno, entonces si miráis la curva, todas esas declaraciones, la vuelta a clase, está 2 semanas antes de hoy día, que es Sí. este nuevo pic. Entonces, si la medida fue tomada este viernes, recién lo vaya a ver en 2 semanas más una semana que va a tomar obtener los resultados de esos testeos, De porque eso se... probablemente las entregas sean lentas, entre el sistema privado de salud se van a compensar, pero digamos que hoy día los tiempos están en 2, 3 días de entrega, a veces más, una semana. Entonces, súmala a esas 2 semanas, una semana, estoy haciendo aritmética, que no es la más famosa de las disciplinas hoy en día entre quienes están tomando las decisiones, pero ahí tenéis 3 semanas, mínimo. Mínimo no podéis levantar una cuarentena de este tipo en 3 semanas, porque no Sí, tenéis cómo controlar hacia atrás. exacto. Yo había dicho, le dije a un amigo que me escribió, que es kinesiólogo, profe Bernardo ahí, eh, yo le dije un mes, debería ser un mes. El profe Bernardo es seguidor de Lillo y Lillo, po, man. Sí, pues, seguidor. Le dije, seguidor. Le dije, profe Bernardo, porque él ha escuchado todo. Es decir, cuando nosotros dijimos usen mascarilla, mascarilla desde febrero, mascarilla, mascarilla, mascarilla. Porque el tipo de la OMS, el encargado de la OMS de Chile, desapareció. Oh, weón, ese tipo, weón, sí, la cagó, la ¿Viste? cagó, la cagó él. Y yo cuando hablábamos, pero yo le decía a unos Lo amigos, que dijo, después empezamos a hablar nosotros y decían, no, ustedes son exagerados. Yo escuchaba comentarios, no, que son exagerados, que son exagerados. Ese tipo está en un búnker. entre otras O sea, ¿dónde cosas, el está? encargado de la OMS se lanzó estas joyitas. Dijo que no era necesario usar mascarilla. Ya, está bien, nosotros también lo dijimos en un comienzo porque decíamos que no sabíamos cómo estaba reaccionando. Pero de eso se trata esto, po, de tomar la información, procesarla y darte cuenta que tu opinión no era la adecuada, po. Si sí, no hay ningún problema en eso. Dijo eso, uno. Dos, que era un descriterio establecer cuarentena total en Chile, que probablemente Chile no necesitaba. Esas son dos joyitas, ahora están en un búnker. Está en un búnker. Está Sí. en un búnker. Que era un Ya, despropósito, pero bueno. eh, Eh, tenemos que... Ya, esa es la edición de hoy día, sí, corta. lo único hay que, como dijo, parafraseando al ministro, hay que esperar de que el virus se convierta en una buena persona. Esa sería la otra alternativa. Esa sería la otra alternativa. Ya, un abrazo. Ya, un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao. Besos.